Prepara tus palomitas, siéntate cómodo y abróchate el cinturón, porque acá comienza un nuevo episodio de Dejaron Huella. Hoy conoceremos la historia de un hombre que nació para luchar, que convirtió la garra en un arte y la camiseta de Chile en una armadura. Esta es la fascinante historia de Gary, el Pitbull Medel. Gary Alexis Medel Soto nació el 3 de agosto de 1987 en la Florida. Desde pequeño ya mostraba lo que sería su sello: temperamento, coraje y un amor por el balón que rozaba la obsesión. Mientras otros niños pensaban en ser astronautas o bomberos, él solo quería ser futbolista. Aunque muchas veces eso significara volver a casa con la rodilla rota, la camiseta rasgada y una sonrisa de oreja a oreja. Formado en las divisiones menores de Universidad Católica, debutó profesionalmente en 2006. Desde el primer minuto demostró que no era un jugador más, era una fiera. En el Clausura 2007 anotó 2 goles memorables frente a Universidad de Chile, en un clásico que lo consagró ante la hinchada cruzada y que dejó claro que ese muchacho de apenas 20 años estaba hecho de otra pasta. Su entrega, su intensidad y ese fuego interior lo convirtieron rápidamente en ídolo, pero también en un dolor de cabeza para más de un rival y más de un árbitro. Era el nacimiento de un símbolo, el comienzo de una historia donde el talento y la locura se dieron la mano para crear una leyenda. Porque Gary Medel no nació para agradar, nació para combatir. Después de brillar en Universidad Católica, Gary estaba listo para su siguiente desafío, y vaya que no fue menor. En 2009, cruzó la cordillera y aterrizó en el club más pasional del continente, Boca Juniors. Un chileno en la Bombonera no es cosa fácil, pero si hay alguien que nació para jugar donde el corazón late más fuerte que la cabeza, ese es Gary Medel. Desde el primer partido mostró de qué estaba hecho: actitud, carácter y cero miedo a nada ni a nadie. En un equipo donde la presión asfixia, el Pitbull respiraba guerra, y si había alguna duda, las borró todas en el superclásico ante River Plate. Señoras y señores, Román, el Román, sin embargo, gol. Monzón, que bien Monzón, ahí está que la dejaba para Medel. ¡Golazo! Abrazos son para Monzón, el festejo es para Medel. Boca. 2 goles en el Monumental, uno con el alma y otro con pura rabia. Argentina entera quedó en silencio. El chico de la Florida había mordido en el templo del fútbol sudamericano. Los hinchas lo adoraron por eso mismo, porque jugaba como vivía, con pasión, con locura y con una intensidad que asustaba a más de uno. Claro, también tuvo sus roces, sus sanciones y sus historias fuera de la cancha. Pero seamos sinceros, ¿acaso no sería menos entretenido un Gary Medel sin un par de incendios por apagar? El Pitbull había llegado para quedarse, y en el fútbol argentino dejó claro que la garra chilena también ruge. Después de conquistar a la Bombonera, Europa lo esperaba. En 2011 fichó por el Sevilla FC, un club con alma guerrera, perfecto para un tipo como él. Allí se enfrentó a gigantes como Messi, Cristiano y Xavi, pero nada lo intimidaba.
Gary Medel no necesitaba medirse por técnica ni fama. Su terreno era otro, el del coraje. En el Sevilla se ganó el respeto de compañeros y rivales. Su despliegue era total. Recuperaba, ordenaba y si hacía falta, te bajaba sin pedir disculpas. Por eso los hinchas lo adoraron, porque no había pelota que diera por perdida ni jugador que no marcara. Bajo la dirección de Unai Emery, disputó más de 90 partidos y se convirtió en una pieza clave del mediocampo. Su carácter, eso sí, seguía intacto. Tarjetas rojas, discusiones y algún que otro cruce de miradas que podían incendiar medio estadio. Pero en cada caída, Gary se levantaba con más fuerza. Y si había una forma de describirlo, sería esta: Medel no juega al límite, él es el límite. El Pitbull ya era internacional, reconocido y temido en Europa. Y lo mejor, aún estaba por venir. Después de su paso por Sevilla, el Pitbull apuntó más alto. En 2013 aterrizó en la Premier League, firmando por el Cardiff City, convirtiéndose en uno de los jugadores chilenos mejor pagados de la historia. Para muchos era una apuesta arriesgada, un equipo modesto, un país nuevo, un fútbol físico y helado. Pero Gary se adaptó como siempre, a lo Pitbull. En Inglaterra fue líder, voz de mando y corazón del equipo. Los hinchas lo adoraban porque, sin importar el marcador, Gary dejaba el alma en cada barrida. Dicen que una vez corrió tanto que los GPS del club marcaron «Error, no es humano», y la verdad no sorprende. Aunque el Cardiff descendió, Medel se fue con la frente en alto y con la sensación de haber conquistado la liga más dura del planeta a punta de coraje. En 2014, Gary Medel dio uno de los pasos más grandes de su carrera. Firmó por el Inter de Milán, uno de los clubes más grandes y emblemáticos de Europa. Poi c'è Medel, Florenzi non lo segue, Medel! Gary Medel! 1-0! Llegó procedente del Cardiff City por cerca de 8 millones de euros, con la misión de devolverle identidad y garra a un equipo que atravesaba tiempos difíciles. Bajo las órdenes de Walter Mazzarri, Roberto Mancini y Stefano Pioli, el Pitbull jugó más de 100 partidos oficiales entre Serie A y Copas, alternando entre mediocentro defensivo y defensa central. Aunque no levantó títulos con los Nerazzurri, su huella fue profunda. En una etapa de transición, Gary fue el jugador que sostuvo el escudo cuando el gigante dormía. Su entrega, su disciplina táctica y su liderazgo silencioso lo convirtieron en uno de los más respetados del plantel. En el San Siro, los hinchas veían en él a un símbolo de esfuerzo, al tipo que jamás negocia la intensidad. No necesitó trofeos para ser recordado. Su legado en el Inter no se mide en medallas, sino en sudor. Porque cuando el Inter más lo necesitó, Gary Medel fue el corazón que nunca dejó de latir. En agosto de 2017, Gary Medel volvió a cambiar de continente para vivir una nueva batalla, esta vez en el corazón de Estambul. El Beşiktaş, uno de los clubes más apasionados de Turquía, lo recibió como lo que era, un guerrero de renombre internacional. Apenas pisó el Vodafone Park, los hinchas lo ovacionaron como a un gladiador que llegaba a reforzar sus filas. En la cancha, Gary respondió como siempre, con garra, con liderazgo y con ese fuego que no se apaga. Jugó más de 70 partidos oficiales, incluyendo duelos por la Champions League, donde se enfrentó a gigantes como el Porto, Leipzig y Mónaco. Su presencia se volvió clave en el mediocampo y también en la defensa, mostrando esa versatilidad que lo había convertido en un soldado indispensable. Compartió camarín con figuras como Pepe y Quaresma,
formando parte de un equipo temido por su carácter y jerarquía. Los fanáticos turcos, conocidos por su pasión desbordante, lo apodaron el León de Chile, aunque en el fondo sabían que no era un león. Era un pitbull con hambre de guerra. En cada entrada, en cada cruce, en cada grito, Gary demostraba que su fútbol no conocía fronteras. Y si en Italia había sostenido un gigante dormido, en Turquía se convirtió en el alma de una hinchada que late al mismo ritmo que él, al ritmo del corazón y del coraje. Hay amores que no se eligen, se sienten. Y Gary Medel solo tuvo uno: la camiseta de Chile, roja como su sangre, tan intensa como su carácter. Todo comenzó en las clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, bajo el mando del exigente Marcelo Bielsa. Gary ya había debutado en 2007, pero fue en ese proceso donde se forjó el guerrero que todos conocemos. Bielsa lo moldeó como un jugador táctico, combativo y leal. Y Gary respondió con lo que mejor sabe entregar: corazón. Jugó 9 partidos en esas eliminatorias y marcó 2 goles fundamentales, ambos ante Bolivia, en una noche mágica. Chile ganó 2-0 y el Pitbull fue ovacionado de pie. Ese día, el país entero entendió que aquel joven no jugaba solo con los pies, jugaba con el alma. Con el paso de los partidos, Gary Medel se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema de Marcelo Bielsa. Su intensidad, su disciplina táctica y su entrega total lo transformaron en uno de los motores de aquella roja incansable. Y así, después de 12 años de ausencia, Chile volvió a un mundial. El país entero celebró esa clasificación como un renacer. Y en el corazón de ese equipo siempre estuvo el Pitbull, ladrando por cada balón, defendiendo la camiseta roja como si fuera su segunda piel. Sudáfrica 2010. Después de 12 años sin asistir a un mundial, Chile volvía al mayor escenario del fútbol, y lo hacía de la mano de Marcelo Bielsa. Entre los guerreros elegidos, un nombre destacaba por su coraje y entrega: Gary Medel, el Pitbull. Chile debutó el 16 de junio ante Honduras en Nelspruit. En ese partido, Gary fue un muro en defensa y un motor en salida. La Roja ganó 1-0 con gol de Jambo Seyur, y el equipo celebró su primer triunfo mundialista desde Francia, 1998. Bielsa sonreía desde la banca, pero sabía que el corazón de esa victoria estaba atrás, en ese número 17 que no dejó pasar a nadie. Luego vino Suiza, un duelo durísimo. Los europeos llevaban 559 minutos sin recibir goles en mundiales, hasta que apareció Chile. Con Gary liderando la presión y cerrando espacios, la Roja asfixió al rival. Marc González marcó el único tanto y Chile volvió a ganar, 1-0. El Pitbull fue una fiera, interceptó, recuperó, gritó, alentó. Ese día fue elegido entre los mejores jugadores del encuentro, símbolo del espíritu que Bielsa había inculcado. En el cierre del grupo, Chile enfrentó al campeón del mundo en potencia, España. Gary se multiplicó, marcó a Villa, a Torres, a quien se le cruzara. Pese a la derrota 2-1, la Roja clasificó igualmente a los octavos de final gracias a los triunfos anteriores. El sueño seguía vivo y el Pitbull había sido clave en cada batalla. El 28 de junio llegó el desafío más grande: Brasil, el gigante sudamericano. Gary Medel fue titular nuevamente, con su habitual temple. Marcó, anticipó, ordenó, peleó. Pero esta vez, la fuerza no alcanzó. Brasil fue implacable, 3-0, con goles de Juan, Luis Fabiano y Robinho. Chile quedó eliminado, pero se fue con la frente en alto. Brasil 2014.
4 años después de Sudáfrica, Gary Medel volvía a vestir la camiseta roja en otra cita mundialista. Pero esta vez no era el joven impulsivo de antes. Era un líder, un símbolo, un guerrero maduro dispuesto a dejarlo todo. El debut fue ante Australia, y Chile impuso su estilo desde el primer minuto. Cinco días después, llegó el partido que marcó una generación. Chile versus España, el campeón del mundo. La Roja jugó un partido perfecto. Con goles de Edu Vargas y Charles Aránguiz, Chile ganó 2-0 y eliminó al monarca vigente, ante 80,000 personas en el Maracaná. Gary fue un titán en defensa. Bloqueó, anticipó, barrió y jugó con una jerarquía impresionante. La prensa internacional lo elogió sin reservas, destacándolo como uno de los mejores centrales del torneo. En el cierre del grupo, Chile cayó 2-0 ante Holanda, pero ya estaba clasificado a los octavos de final con 2 triunfos inolvidables. Y entonces llegó la cita más dolorosa y gloriosa a la vez: Chile versus Brasil. Un estadio Mineirao lleno, el local enfrente, y un país entero expectante. Gary Medel jugó lesionado, infiltrado, con el muslo derecho vendado, pero no quiso salir. Mientras pueda caminar, juego, le dijo a Sampaoli, y jugó. Chile empató 1-1 con gol de Alexis Sánchez. El partido se fue a la largue, y en el minuto 119, un remate de Mauricio Pinilla estalló en el travesaño, a segundos de la gloria. En la tanda de penales, Brasil ganó 3-2 y Chile quedó eliminado. Gary salió de la cancha llorando, pero erguido. El estadio entero lo aplaudió. Los medios del mundo lo eligieron jugador del partido por su entrega monumental. Ese día, Chile perdió el pase, pero ganó respeto. Y el Pitbull dejó en el campo una de las actuaciones más heroicas que se recuerden de un jugador chileno en un mundial. Porque cuando todos caen, Gary sigue de pie. Cuando el cuerpo no puede, el corazón manda. Y ese corazón late al ritmo de la Roja. Gary Medel, el alma de Chile en Brasil 2014. Llegó el momento más glorioso, la Copa América 2015. En casa, ante su gente, Gary fue el eje emocional del equipo campeón. Jugó 6 partidos, ordenando, empujando, liderando con el ejemplo. Cuando Chile venció a Argentina en la final, Gary se desplomó entre lágrimas. Eran lágrimas de victoria, de esfuerzo, de un amor correspondido. ¡Años! Por eso estos guerreros deseaban el día de hoy. Papá Chile va a ser campeón el día de hoy. Le dije que sí. Señoras y señores, enhorabuena. Salud, campeón. Noche inolvidable. Escúchenlo bien. Chile, mi patria, mi bandera, mi camiseta. Chile es el flamante campeón de América, señoras y señores. Un año después, en la Copa América Centenario 2016, Medel repitió la hazaña. 6 partidos, otra final, otro título, otro capítulo eterno. El Pitbull volvió a morder fuerte. Bicampeón de América. En cada imagen de celebración, Gary está ahí, en el centro, con los ojos húmedos y el corazón en llamas. La historia de Gary Medel con la selección chilena es simplemente extraordinaria. Desde aquel tercer lugar histórico en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007 hasta convertirse en bicampeón de América, Gary lo dio todo por una camiseta que amó más que ninguna otra. Clasificó a 2 mundiales, jugó más de 160 partidos y marcó 7 goles. Pero su legado va mucho más allá de los números. Porque cuando la Roja necesitó corazón, temple y coraje,
Él siempre estuvo ahí. Y si hay una camiseta que representa su vida, su carácter y su alma, es esa que es roja como su sangre. En 2019, cuando muchos creían que su historia en Europa llegaba al final, Gary Medel volvió a Italia para enfundarse la camiseta del Bologna FC. Lo que para algunos era un cierre tranquilo, para él fue una nueva trinchera. Llegó con 32 años, pero con la energía de un debutante. Desde su primer entrenamiento, dejó claro que no venía a pasear, venía a pelear, a liderar, a dejar huella. En el Bologna se convirtió en un símbolo de profesionalismo. Su voz en el camarín se escuchaba fuerte y su ejemplo en la cancha era un espejo para los más jóvenes. Jugó casi 100 partidos oficiales, fue capitán en varias oportunidades y demostró que el tiempo puede pasar, pero la garra no envejece. En cada partido, su figura imponía respeto, ordenando la defensa, recuperando pelotas imposibles, gritando con el alma. Los hinchas lo adoraron porque sabían que, mientras Medel estuviera en la cancha, nadie se relajaba. Y aunque no levantó trofeos, su legado fue igual de valioso, el del guerrero que honra la camiseta sin importar el escudo. En Bologna entendieron algo que en Chile ya sabíamos. Gary Medel no juega para ganar fama, juega para ganar respeto. En julio de 2023, después de más de una década dejando huella en Europa, Gary Medel regresó a Sudamérica para defender los colores del histórico Vasco da Gama. Llegó a Río de Janeiro con la misma mirada de siempre, firme, desafiante, sin miedo al paso del tiempo. Mientras muchos hablaban de su edad, él respondía como lo ha hecho toda su vida, jugando. Su experiencia y liderazgo fueron inmediatos. En un equipo que luchaba por salir de los últimos puestos del Brasileirao, Gary se transformó en un referente dentro y fuera de la cancha, ordenó la defensa, motivó a los jóvenes, y hasta en los entrenamientos su voz imponía respeto. Los hinchas cariocas, acostumbrados al juego bonito, descubrieron algo distinto, el juego valente. Porque donde Gary jugaba, no se negociaba la actitud. Aunque su paso por Vasco fue breve, dejó una impresión imborrable. No necesitó títulos ni goles para ganarse al público. Bastó su compromiso, su entrega y su manera de vivir el fútbol con la sangre hirviendo. El Pitbull volvió a Sudamérica y demostró que, incluso lejos de casa, el corazón de un guerrero late igual en cualquier idioma. A comienzos de 2024, el destino quiso que Gary Medel volviera a pisar la Bombonera, el estadio donde, años atrás, había rugido como un animal herido ante River Plate. 15 años después, regresaba distinto, más maduro, más sereno, pero con el mismo fuego en el alma. Boca Juniors lo recibió como a un hijo pródigo, con una ovación que cruzó generaciones. En cada tribuna se escuchaba su nombre, y el eco de aquel doblete en el Superclásico de 2010 parecía revivir entre las paredes del estadio. Gary no llegó a Boca a buscar revancha, llegó a cerrar un ciclo. En un club que exige más corazón que talento, su presencia se sintió como una clase magistral de entrega. Aunque su paso fue corto, solo un semestre, alcanzó para recordarle a todos que el Pitbull nunca olvida cómo morder. La Bombonera lo despidió de pie, con respeto y cariño. Porque hay jugadores que hacen historia, y otros, como Medel, que se convierten en parte del alma de un club. Su regreso a Boca no fue una anécdota, fue una reafirmación de lo que siempre fue. Un guerrero sin fecha de caducidad. Y como toda gran historia, la de Gary Medel también tenía que cerrar donde comenzó, en casa,
Después de casi 2 décadas recorriendo el planeta, el Pitbull volvió a vestir la camiseta de Universidad Católica, el club que lo vio nacer, el que forjó su carácter y lo lanzó al mundo. Su regreso fue mucho más que un fichaje. Fue un reencuentro con sus raíces, con su gente y con el niño de la Florida que soñaba con ser futbolista. El día de su presentación, San Carlos de Apoquindo estalló en aplausos. Miles de hinchas lo recibieron de pie, con banderas, lágrimas y un grito que resumía todo. Gary es de la Cato. Y él, con esa mirada intensa y la voz quebrada, respondió como siempre lo ha hecho, con humildad, con emoción y con promesa de lucha. Hoy, a sus 38 años, sigue compitiendo en la primera división chilena, corriendo con la misma energía de siempre, empujando a sus compañeros y defendiendo el escudo con la misma fiereza de aquel debut en 2006. No volvió para retirarse, volvió para cerrar su círculo peleando, porque Gary no concibe el fútbol sin entrega, sin sudor, sin alma. Y mientras camina por el túnel de San Carlos, bajo los aplausos de su gente, uno entiende que su historia no fue solo de fútbol, fue de coraje, de perseverancia, de orgullo. El guerrero regresó al origen, y el niño que soñaba en la Florida, finalmente volvió a casa. Algunos juegan al fútbol, otros lo sienten, lo sufren, lo viven. Gary Medel pertenece a esa raza extinta de jugadores que no nacieron para figurar, sino para resistir. Desde las calles de la Florida hasta los estadios más imponentes del planeta, el Pitbull demostró que el corazón puede ser más grande que cualquier talento. No necesitó medir 1,90 m ni anotar decenas de goles. Su grandeza no se contó en estadísticas, sino en gestos. Una barrida a destiempo, una lágrima tras una derrota, un grito que encendía a un país entero. Jugó en todos los rincones del mundo, enfrentó a los mejores, se cayó 1000 veces y 1000 veces se levantó. Fue el alma de una generación que cambió la historia del fútbol chileno. El tipo que jugó con fiebre, con heridas, con el corazón por delante. Y cuando el tiempo quiso domesticarlo, él volvió al lugar donde todo empezó. A su casa, a su origen, al abrazo de su gente. Porque los guerreros no huyen del final, lo enfrentan. Gary Medel no jugó al fútbol para que lo aplaudieran. Jugó para dejar algo más grande que los aplausos. Un legado. El legado del coraje, de la lucha, del orgullo de vestir una camiseta. Hoy su nombre ya está escrito en la historia, porque cuando el alma se entrega por completo, cuando se juega con la vida en cada balón, se deja huella. Y si tú también sientes el fútbol como nosotros, apóyanos. Dale like, comparte este video, comenta qué recuerdas del Pitbull y sus batallas. Porque tu voz y tu apoyo son lo que nos permite seguir contando estas historias, seguir recordando a los que lo dieron todo, seguir haciendo que sus nombres dejen huella.